Buenas tardes, bienvenidos señoras y señores aquí a Panorama 360, donde recorremos lo que pasa en el globo. Te contamos qué sucede en el panorama mundial y qué pasó en esta última semana, los elementos y los hechos más trascendentes para que vos después puedas sacar tu conclusión. Y en primer lugar, nos vamos a ir hacia Rusia, hacia declaraciones de Putin. Vamos a las imágenes a ver qué dijo. Особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией и с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Это нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. Es duro y grave lo que está diciendo. Es una amenaza absolutamente clara hacia Europa, hacia aquellas ciudades donde hay gran congestión de gente, donde hay gran cantidad de gente. Hace un par de semanas estuvo haciendo sus pruebas nucleares, por supuesto, esos ejercicios militares y posteriormente esta declaración absolutamente amenazante contra Europa. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Esto es, ¿por qué? ¿Porque está avanzando en la guerra o al contrario? ¿Está sintiendo que pierde? Entonces tiene que salir a hablar y amenazar a Europa para que no asistan a Ucrania. Lo cierto es que Ucrania, por supuesto, es ayudada por Europa en lo material, por Estados Unidos en lo material también y en lo físico. Hay tanques. Esta semana también hubo algunos problemas con los tanques de Estados Unidos. Esto estaba lo que estaba diciendo los soldados ucranianos. También pensemos, ¿no?, que ahora empieza el verano y va a empezar a subir la escalada. Pero lo importante y lo grave es lo que dijo Putin allí, amenazando absolutamente y abiertamente a toda Europa. Mientras tanto, los países del este, ¿qué van a hacer? Veamos este muro de drones con los cuales se están preparando. Aeronaves no tripuladas para reforzar el aire, por supuesto. Sistema para detener también el contrabando, porque hay problemas de entrar y salir de Europa. Escuchemos a la ministra del Interior de Lituania. Ginkluotė suderintos su Krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė bus sudėliotos, kad mūsų valstybė būtų pasirengusi bet kokiems iššūkiams. Dochodzi do bandyckich ataków na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To jest zorganizowana akcja prowadzona przez służby białoruskie z wykorzystaniem właśnie osób, które w ten bandycki sposób atakują naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy. Bueno, ahí veíamos cómo se preparan esos pequeños países de Europa del Este ante un posible ataque de Rusia, pero lo cierto es que sí, esas fronteras son muy permeables y hay ataques. Entran pandillas, salen, y eso tal vez quiere decir algo. ¿Hay algún indicio de lo que puede suceder en Europa? Por eso, y mientras tanto, están armando este muro de drones ante Rusia. ¿Será bueno? ¿Será correcto? ¿Frenarán algo del poder bélico ruso? Esto se verá en estos tiempos. Y ahora sí, vamos a ir a un exabrupto, nos vamos al corazón de Europa y nos metemos en el Vaticano. ¿Qué sucedió? ¿Qué dijo el Papa Francisco? Veámoslo. Dice que hay demasiado mariconeo. Esto lo dijo el Corriere della Sera y La República, los dos diarios. Fue una transcripción en realidad, en idioma italiano. Leámoslo. Así se refirió a la comunidad homosexual. Las palabras del Papa le duelen, por supuesto. Después de esto, sí, pidió disculpas. Pero el hecho fue duro y recorrió los medios de comunicación de todo el mundo. Se respeta
la elección sexual, pero no la práctica. Esto es lo que dijo el Papa y, por supuesto, unos días después pidió disculpas por estos dichos tan duros. Y ahora sí nos vamos a ir a la guerra sucia. ¿Qué está sucediendo entre Corea del Norte y Corea del Sur? Veámoslo. Corea del Norte ha lanzado 250 bolsas, ¿sí?, llenas de desechos, de mugre, de suciedad, contra Corea del Sur. Esto pasó porque hace unos días también desde Corea del Sur enviaron globos con propaganda occidental, de cómo se vive en el occidente, con pendrives. Y esto es la famosa guerra sucia, en donde hasta excrementos han enviado dentro de esas bolsas. Lo cierto es que, bueno, esta sociedad que es pacífica, es tranquila, estaba preocupada por lo que sucedía. Esta señora decía, tenía miedo de la escalada, que llegue a una guerra. Esto sucedió después de un día de que falló el lanzamiento de un cohete y, por supuesto, que tuvo que de alguna forma salir a amedrentar a sus enemigos con estas bolsas sucias. Leamos un poco lo que dice el informe. La tensión es desde 1953, por supuesto, y siempre se tiene miedo a una escalada. Allí está, ninguno pisó el país del otro, pero así con Kim Jong-un lo que hizo es retirar la meta de reunificación de las dos Coreas. Y ahora sí, señoras y señores, nos vamos a ir a Estados Unidos. Vamos a compartir un informe que hoy el cannabis está superando en consumo al alcohol en la sociedad norteamericana. Veamos el informe. Allí lo vemos, en cómo está subiendo absolutamente el consumo de cannabis, donde hace un tiempo era absolutamente prohibido, y hoy las personas que lo consumen son 17.7 millones contra los 14,7 que consumen alcohol allí en Estados Unidos. Estamos hablando diariamente, Acá hay un especialista, leámoslo. Más del 40% de consumidores de cannabis lo hacen a diario, o casi a diario. El patrón se asocia más con el consumo de tabaco que con el consumo típico de alcohol. El humo del cannabis es cancerígeno, esto es lo que dice el especialista, según los gramos en cuanto se fuma, por supuesto. Bueno, y esto es lo grave que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Cómo el cannabis superó al consumo de alcohol diariamente en ese país. Y vamos a lo último para cerrar con Estados Unidos y cómo Robert De Niro se enfrenta a Donald Trump. Allí vemos a los fanáticos de Trump como insultan a De Niro, porque De Niro se fue y se plantó delante de la justicia. Miren lo que dijo. Miren lo que dijo de Donald Trump. Allí vemos el acoso callejero. When Trump ran in 2016, it was like a joke. This buffoon running for president. No, never could happen. We'd forgotten the lessons of history that showed us other clowns who weren't taken seriously until they became vicious dictators. Bueno, allí vemos cómo se plantó De Niro frente a Trump y lo llamó payaso. Y tiene miedo, por supuesto, cuántos payasos hemos visto en la historia. Eso es lo que dijo De Niro. Ya vemos cómo hay a favor y en contra, cómo se van posicionando los actores también allí en Estados Unidos. Y ahora los invito a que se queden a ver nuestra próxima entrevista. Estuvimos con Gustavo Maturo. Esta entrevista fue grabada hace unos pocos días. Posteriormente él falleció en esta semana. Le mandamos nuestras condolencias a su familia, por supuesto. Hablamos de India con él. Y bueno, esto también va a quedar como un pequeño homenaje hacia Gustavo y hacia su familia. Ahora vamos a un corte y los invito a quedarse después en Panorama 360.
Pinturería Janina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar. Seguimos en Panorama 360, señoras y señores, y hoy nos vamos a meter en un mundo que por supuesto nos suena siempre. Es uno de los gigantes que está creciendo a pasos justamente agigantados, pero nos faltan datos para conocer. Estamos hablando de India, que ya superó en cantidad de habitantes a China, que es una de las economías que está explotando, pero queremos saber más a fondo del tema. Para eso convocamos a Gustavo Amaturo, que es doctor en Ciencias Económicas, director de Argenesis Sociedad Anónima, consejero delegado de Finguru, que es un medio digital, es director de la Fundación Iberoamericana de Telemedicina y también es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en Tokenomics y Mercados Climáticos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Qué Leo? nivel de títulos, digo, Polifacético. Polifacético. Bueno, vamos a charlar de las cripto, me parece un tema interesante, pero vamos a dejarlo para el final, porque en realidad te convoqué para que charlemos un poco de India, ¿no? Es un gigante que parece que le está haciendo sombra a Estados Unidos y China. ¿Cómo viene la mano por ahí? Mira, hablar de India como un solo país sería entrar quizás en una simplificación. En India coexisten extremos y conviven. Digamos. Por un lado tenés un país extremadamente pobre, el 25% de los pobres del mundo viven en India. Pongámosles número, 300 millones de pobres, ¿es así? 300 millones de personas. En 1.400 millones de personas que viven en la India, 300 millones son pobres. Más de 300 son pobres. Y después hay un resto que vive con menos de $1.90 por mes. Por día. Claro, menos de $1.90 por día. Eso es un desafío y a su vez es una oportunidad, porque imagínate que a esa cantidad de gente darle un poder adquisitivo de $0.50 más por día es un impulsor para la economía enorme. Mundial, tal cual. Pero paradójicamente, India es un país donde es el quinto país en el mundo de concentración de billonarios. O sea que hay mucha gente que tiene más de $1.000 millones en India. Solo con pensar que el 1% de la población concentra más del 60% de la riqueza de un país tan importante, te hace ver el nivel de concentración de riqueza que tiene. ¿Y cómo coexisten esas dos realidades? Claro. Sin chocar, porque en Latinoamérica eso chocaría, explotaría, haría colisión, no sé. Vemos paros, vemos marchas, pero en India eso no sucede. No sucede y es una democracia, porque a diferencia de China, esto está resuelto por una cuestión de un gobierno con una mano un poco más dura. Digamos. Este es un gobierno democrático y, a mi entender, creo que eso sucede justamente porque en India hay toda una filosofía, una espiritualidad que toca a todas las clases sociales, fundamentalmente a las más bajas, basado en gran parte en la filosofía del budismo. Igual leí que hay más de 2.000 religiones dentro de la India. Hay más de 2.000 religiones, hay más de 3.000 castas y son 25.000 las subcastas. 25.000 las subcastas. 25.000. Nos metemos en este tema, ya podemos meternos en el tema de las castas, porque aquí es como que nacieron en una franja social, pero no tengo idea cómo es la elevación, cómo van creciendo. Allí más o menos tenemos un gráfico en el fondo para ver cómo se van dividiendo. Pero contanos más o menos general, sin nombres. Básicamente esta división viene, digamos, de lo que serían las partes del cuerpo del dios Brahma. Sí. En la cabeza... Compartilo con están lo que Gustavo, la doble cámara. Lo que serían los intelectuales. Sí. Y los que tienen que ver con la religión. Esa sería la cabeza del dios. En la parte de lo que serían los brazos están los que serían las personas que tienen que ver con la milicia, con las fuerzas de seguridad. La parte que serían las piernas son los comerciantes, justamente porque viajan, porque van. Y los pies son, digamos, los trabajos más operativos, digamos, los que trabajan la tierra, los trabajadores de la construcción, digamos, los trabajos más básicos. Y después hay una clase muy numerosa que está por afuera de lo que sería el cuerpo de Brahma, que se llaman untouchables, son los intocables. Y son personas que viven en situación de calle, pero con una pobreza extrema,
personas que tienen que les faltan partes en el cuerpo, Sí, personas sí, que están en una situación Terrible. terrible Sí. y Que están fuera del sistema, digamos, de alguna manera. totalmente fuera del sistema. Y, a ver, el Estado, ¿cómo es, no? Nosotros pensamos, en Argentina se habla de un Estado presente, por lo menos en lo dialéctico, ¿no? Pero ¿cómo es el Estado en la India, no? ¿Hasta dónde se mete y hasta dónde no se mete? Porque si tenés billonarios y después tenés gente pobre viviendo en la calle, hay una cuestión de que ahí teóricamente debería regularlo el Estado, pero ¿cómo es? Básicamente el Estado tiene mucha autonomía lo que son lo que serían las provincias y las regiones. Ajá. Tienen mucha autonomía. El Estado central interviene poco, pero es muy regulado, es muy burocrático. Ajá. Todos los trámites en la India son voluminosos y lentos. Engorrosos, al mejor estilo latinoamericano. Hay mucha burocracia. Y ese es uno de los desafíos que tiene India, ¿no? Mejorar un poco esa posibilidad, y es una de las restricciones que encuentran quienes quieren ir a invertir en India. Claro. Aún así, en los últimos 10 años, India recibió más de 600.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Eso quiere decir compañías que han llevado dinero a la India para radicarse y para establecer sus operaciones. Claro, en cuanto a economía es algo serio, digamos, cuando uno va a invertir sabe que tiene su retribución, o sea, debe ser difícil entrar, pero en el mediano o largo plazo debe ser sustentable, digamos. Está preparado para las grandes inversiones. Realmente India es un país que para las grandes inversiones es bastante fácil entrar. Aún así, en la competencia con China sigue siendo más competitiva China. De hecho, en estos días Elon Musk estaba definiendo poner una planta entre India y China, y aparentemente se ha decidido por China. Bueno, también hablan de los hindúes, la capacidad que tienen, ¿no? El intelecto que tienen cuando se van formando. ¿Esto de su formación depende de las capas sociales o no? ¿Cómo Exactamente. Como veíamos en el cuadro anterior, Sí. Esas 5 castas o estratos, difícilmente se produzca el ascenso intracasta, pero sí introcasta, o sea, dentro de cada una. Dentro de la casta, claro, sí, digamos, pueden ir subiendo. Pero básicamente, un trabajador puede arrancar de medio oficial y puede llegar a ser capataz en base a su esfuerzo, pero difícilmente pueda pasar a comerciante. Lo mismo pasaría con un comerciante que puede tener su propia tienda, a que pase a ser un militar, o un militar que pase a ser una persona de la esto porque cultura. te lo marca la sociedad, digamos, no te da el lugar para crecer. O no hay, por ejemplo, un trabajador no tiene forma de financiar, más allá que tenga una idea buena, ir escalando. O sea, naciste, digamos, en una casta y... El ascenso social es complejo, es muy complejo. Pensá que son muchos habitantes, Sí, muchos. sí, sí. Esa organización es una organización... Milenaria casi debe ser. Sí, y es una organización que no permite la escalabilidad fácilmente, porque son muchos que tienen que organizarse. A diferencia de China, donde China pudo resolver la pobreza, Claro. India está en una etapa primaria, eso no está lejos de poder resolver esa situación. Y conflictos sociales tampoco hay. O sea, uno cuando ve las fotos, ¿no? Porque también en las redes sociales y todo lo podemos ver, convive esto justamente que decís, edificios enormes y después la gente, y bueno, también las vacas sagradas caminando por las calles, la gente también, o el Ganges también, que uno a veces no entiende cómo, ¿no? Desde el occidente no entendemos cómo pueden meterse en el río, más allá de la religión, ¿no? Porque uno dice, ¿estás cubierto? ¿Te pasa algo? ¿No te pasa? ¿Te puede infectar? Bueno, todo eso fantasma que tenemos en Occidente, ¿viste? De toda esa pureza, la vemos en India y es como que choca, ¿no? Es que es una espiritualidad verdadera. Es una espiritualidad donde es sin pienso, digamos, no se la ponen a pensar, es una espiritualidad fundamentalista. Creen en lo que es la iluminación, en lo que es ese camino hacia la elevación en un estado superior, y viven para eso. O sea, esas carencias tal vez no las vivirían como un occidental, digamos. No, es una concepción completamente distinta. Poder
entender a cómo piensa la gente en India, sobre todo estamos hablando de la mayoría, ¿no? Sí, de esa clase. Pues hay la clase más alta es una clase europea, te diría, más inglesa quizás, Claro, por y el colonialismo, se educan muchísimo en Inglaterra. No nos olvidemos que India era una colonia británica y que la esencia en el poder y en lo que tiene que ver con las clases aristocráticas, las clases más altas, es bien inglesa. Pero el resto no, el resto está basado en una espiritualidad plena y en una situación, digamos, vista desde Occidente, más primitiva. Claro. Bueno, en esto de la vista de Occidente también vimos en los últimos meses que siempre es título, las parejas que van por el interior de la India, que también es peligroso, digamos. El norte me parece es mucho más peligroso que el sur, y bueno, estas violaciones también y estas cuestiones, que no sé a qué dependen, si la falta de roce o la cultura machista, digamos. Tiene que ver mucho con una cultura más primitiva, es eso lo que pasa, es en el proceso evolutivo, quizás en algún momento los hindúes estuvieron más evolucionados que el resto y ahora les tocó quedar un poco más cuanto atrás. a materia de derechos sociales, digamos, retrasados. Es así. Con la vista de Occidente, porque siempre hay que hacer... Siempre la referencia... Porque nosotros tenemos un análisis de una cierta normalidad nuestra y que parece que es lo que abunda en todo el mundo y sin embargo las normalidades existen en cada país con sus características. Totalmente, de hecho lo que nosotros vivimos desde este lado como una carencia, Claro. Ellos no lo viven como tal, y no es algo que se padezca, por eso pueden coexistir lo que decíamos en un principio, esos dos mundos tan antagónicos, tan diferentes. Y en cuanto a PBI, por supuesto que está creciendo, pero ¿en qué se centra la industria, el servicio? ¿Cómo es la economía? Las dos grandes bases de la economía de la India están en lo que tiene que ver con los servicios financieros. Tiene un desarrollo muy grande de servicios financieros, los servicios informáticos. Ahí vemos el PBI y el crecimiento, ¿no? Bueno, la potencialidad de crecimiento del PBI de India es mayor en estos días que la de China, muy superior a los Estados Unidos, como podemos ver en este gráfico. Sí. De persistir estas condiciones, estas tasas de crecimiento que nada indicaría que no tendrían que ser así, India de acá al 2080 superaría en PBI a los Estados Unidos, digamos, si persistieran estas tasas, ¿no? Entre el 6,8 y un poquito más del 7. Las famosas tasas chinas de la década anterior las está teniendo India tasas ahora. hindúes, es así. Es así. Ahora, hay Pensá otra que cosa. a India le falta desarrollar su mercado interno. Claro, el consumo, vos decís, con $1,5, $1, casi 2 vive una persona, que es en realidad, esa es la media mundial, ¿no? Desde la pobreza estamos hablando de ese número en todas partes del mundo. Pero el tema es también la industria militar, ¿no? Porque tiene una buena industria militar, está desarrollando sistemas de defensa, y ahí sí tal vez choque, ¿no? Porque cuando vos te posicionás económicamente es una cosa, pero ya cuando querés militarmente posicionarte al lado de China, en Rusia, digo, también tiene un plan estratégico de crecimiento. India es un país nuclear, tiene el desarrollo de lo que tiene que ver con la energía nuclear muy evolucionado, sobre todo cuando mirás a sus alrededores, ¿no? Los alrededores de Claro, ellos tienen conflicto con Pakistán, siempre está, ¿no? Con Pakistán, con Sri Lanka también tienen conflicto. Bueno, Gustavo Amaturo, muchas gracias, estuvo interesante. La próxima te vamos a contar, pero para que hablemos especialmente de blockchain y de criptomonedas, porque me parece que es algo que ya está en las billeteras virtuales de alguno que conoce, siempre en la mesa, en la charla aparece, y me parece que ese tema es fundamental. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Señoras y señores, vamos a un corte para luego volver aquí a Panorama 360. Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. Calcillán es fundamental en los proyectos donde el vidrio es protagonista. Desde residencias particulares hasta universidades, aeropuertos, centros comerciales y mega emprendimientos inmobiliarios. Donde hay vidrio está Calcillán. Noticias de la República de Armenia en idioma español.
Con motivo del Día de la República, el primer ministro estuvo en el monumento de Sardarabat. La voluntad colectiva de construir un país independiente y soberano debe guiarnos hacia la democracia. Josep Borrell mantuvo una conversación con Mirzoyan. Se derrumbaron 17 puentes como resultado de las inundaciones en Lori y Tabull. Allí vemos las imágenes, fue terrible. El desastre natural se cobró 4 vidas. Y 429 personas fueron rescatadas y evacuadas. Allí vemos cómo hasta el primer piso se llenó de agua, se inundó. Irán expresó su disposición a enviar ayuda humanitaria. Mientras tanto, de a poco, el río Debet está vuelto a disminuir su caudal. Sanosian dijo que presentó detalle del trabajo que se está realizando. Mientras tanto, la delegación encabezada por Papikian viajó a Bruselas, en donde presentó el proceso de reforma de las Fuerzas Armadas al presidente del Comité Militar de la Unión Europea y destacó la participación de Armenia en el Foro de Defensa Schuman. Pashinyan: en las zonas demarcadas se proporciona la máxima garantía de seguridad posible. El primer ministro dijo que el ejército no es necesario para Armenia como instrumento de guerra, sino como instrumento de paz. Se inició el programa de asistencia estatal para brindar viviendas a las familias desplazadas en Nagorno-Karabaj. Que las pérdidas sean solo materiales. Bueno, allí vimos un incidente entre el patriarca armenio Karekin II y la policía. Los uniformados bloquearon su entrada al monumento de Sardarabat. Karekin II había elegido el mismo momento que el primer ministro de estar. Dijo su visita debería haberla hecho más tarde. Esto lo informó la oficina de protocolo. El Católicos accedió a Sardarabat y ofició una oración en memoria de los héroes que cayeron en la independencia de 1918. El primer ministro dice que no hay, ni hubo, ni habrá ninguna campaña contra la iglesia armenia. El índice económico de Armenia aumentó un 13,4% en el último cuatrimestre. Señoras y señores, así culminamos Panorama 360, un repaso semanal de las noticias más importantes de todos los continentes. Para UCL, un canal latinoamericano para el mundo. Nos vemos la semana que viene.